En el video previo aprendimos y definimos qué son los PAMPs, qué son los DAMs y hablamos sobre los PURs. Antes de hablar más a detalle sobre ellos y saber toda la clasificación que existen, tenemos que conocer un poquito más a detalle algunas otras cosas. Es importante tener en cuenta algunos puntos clave que vamos a necesitar y van a ser muy importantes cuando estemos hablando de estos receptores más adelante. El tip personalmente que siempre doy para poder aprender mejor esta parte de los receptores y no hacerse tantas bolas o no tener tantas confusiones hablando de los PRRs, en el momento de estudiar PRRs o los PROs diagonal DAMs tenemos que tener varias cosas en mente, principalmente algunos puntos clave que nos van a servir muchísimo para el momento de estarlo estudiando y saber cómo contestar las evaluaciones que nos pueden poner. Entonces, vamos a revisar estos puntos clave. Hay muchas cosas que debemos tener en mente al momento de estudiar un PUR con su respectivo DAMP. Entonces, lo primero es saber de qué PRR, de qué PURs estamos hablando. ¿Cuál de ellos es? ¿A qué familia pertenece? ¿Cómo se llama? Familia, nombre, ¿de cuál estamos hablando? Una vez que nos identificamos por familia, el segundo punto que tenemos que tener muy en cuenta es su localización. Locali- Localización. ¿Está adentro de la célula? ¿Está en la membrana de la célula? ¿O está fuera de la célula? Que son puntos que tenemos que tener muy en cuenta. Después de saber en dónde se localiza, el tercer punto importante que tendríamos que saber es principalmente cuál es su ligando, cuál es su DAMP. Vamos a escribir primero PAMP. ¿Cuál es su PAMP o cuál es su DAMP? Entonces, ¿cuál es su PAMP correspondiente o cuál es su DAMP? ¿Qué cosa va a reconocer ese receptor? Punto clave también para el estudio de este tema. En cuarto punto, y un poquito diferente de la parte de localizaciones, en qué células se expresa, si hay algún, si son, está distribuido en la mayoría de las del sistema inmunitario o hay algunas en especiales que lo tienen. Entonces, alguna célula en especial está con él. Y el último punto, que sería nuestro quinto punto, sería cuál es la consecuencia de la activación de ese PRUR, de ese PRR. ¿Cuál es la consecuencia de que se activó? ¿Sí? ¿Qué es lo que va a ocasionar la activación de ese PRR? Para estudiar a los PRRs, a los PROs, tenemos que tener muy en cuenta siempre cada uno de estos 5 puntos, porque cada uno de ellos son potencialmente preguntables en las distintas evaluaciones a las que van a ser sometidos. Entonces es importante tener muy en cuenta esto que vamos a ver. Teniendo estos puntos clave, es hora de ver y iniciar principalmente a hablar sobre los PRRs, los PUR, los receptores de reconocimiento de patrones, cuántos existen, cómo son, con qué se comen y cómo existen. Entonces, vamos a dejar aquí nada más de momento receptores de reconocimiento de patrones. Los PRRs se van a dividir o los vamos a tener clasificados por familias. Familias, aquí lo vamos a escribir, familias por familias de PRRs. Los vamos a tener clasificados y van a existir agrupados en diferentes grupos de familias, dependiendo de su estructura bioquímica, su expresión en las células, sus ligandos también que van a reconocer y las acciones que van a desencadenar. Dicho esto, lo primero que tenemos que aprender es saber qué familias de PRRs existen y además de eso, en dónde se van a expresar. De manera muy general, clasificando a los PRRs, teniendo en cuenta su familia y su lugar o su localización dentro de las células, dentro de cualquiera de las células del sistema inmunológico, podemos dividirlas en dos grandes grupos, por decirlos así. Aquellos que se conocen como membranales, pero membranales, no, vamos a clasificarlo un poquito mejor porque si no nos vamos a hacer borlas. Aquellos que son extracelulares, mejor así,
o que sus ligandos están fuera de la célula, que sus PAMs y que sus DAMs, PAMs y DAMs principalmente van a venir o van a provenir del medio extracelular, y aquellos que van a reconocer PAMs o DAMs provenientes del medio intracelular. Intracelular, que sus PAMs y que sus DAMs van a provenir de un medio intracelular, y aquellos que se van a especializar en reconocer cosas o en reconocer PAMs y DAMs que se encuentren fuera de la célula. De manera muy, muy general, esta sería la primera clasificación que nosotros tendríamos en cuanto a los perreros, en cuanto a los PROS. Aquellos perreros que se van a especificar, a especializar en reconocer PAMs o DAMs que provengan fuera de la célula, y aquellos PRRs que se van a especializar en reconocer PAMs y DAMs que se encuentren dentro de la célula. Entonces, esto es lo primero que tenemos que conocer. Esta clasificación se va a ir subdividiendo y vamos a irla anotando de una vez. Entonces, existen aquellos que van a reconocer cosas dentro de fuera de la célula, que serían los extracelulares. Vamos a anotarlos con esta. Extracelulares, PAMs o DAMs extracelulares. Y existen también PAMs o DAMs que van a reconocer cosas intracelulares. Vamos a anotarlo, hacer un poquito menos de zoom para que nos quede. Y vamos a aquellos que reconocen cosas intracelulares, principalmente. Haciendo esta referencia hay que tenerla muy en cuenta porque prácticamente la vamos a ir manejando en el resto de videos. Los PURS que van a reconocer cosas extracelulares y los PURS que van a reconocer cosas intracelulares. Entonces tenerla muy en cuenta. Vamos a iniciar con los extracelulares. Y aquí es donde ya podríamos hablar de la primera familia de PRRs, de PURS, que va a iniciar a reconocer, o la más famosa, que va a reconocer sus PAMs y sus DAMs. Esta primera familia es bastante conocida, lleva por las siglas que se conoce como la familia TLR. Vamos a escribirla aquí. Entonces se conoce como la familia TLR. TLR es un acrónimo. El acrónimo significa Toll-like Receptor, o en español, receptores de tipo Toll. Receptores similar a Toll o de tipo Toll, la traducción en español. Receptores de tipo Toll. ¿Por qué se le conoce como receptores de tipo Toll? Porque existe una proteína, un gen que se llama Toll, que va a mandar y se va a encargar principalmente del diferenciamiento embrionario en, en la mosca. Entonces, originalmente fue descrito en la mosca, esta proteína. Este gen, sin embargo, se encontró que los humanos expresamos una molécula muy similar a Toll en la mosca, pero no es exactamente Toll. Por eso en inglés se le conoce como Toll-like receptor, o receptor de tipo Toll, o receptor que se parece a Toll. En español, la forma en que se traduce en la mayoría de los libros viene como receptores de tipo Toll. Entonces, prácticamente así es como los vamos a conocer a esta primera gran familia de PRRs extracelulares que estamos revisando, como Toll-like receptors o receptores de tipo Toll. Regularmente más abreviado en los libros y más abreviado también en el lenguaje inmunológico como TLR. Casi siempre se los van a encontrar como TLR, que es el nombre que van a recibir este tipo de receptores. Estos TLR, estructuralmente hablando, si nosotros le hiciéramos un zoom y dibujamos, vamos a dibujarlo en azul, y dibujamos a nuestra célula, es más zoom, en- con este, perdónenme, dibujamos a nuestra célula, ahora sí, tenemos a nuestro amigo neutrófilo aquí. Estos receptores, al momento de ver que son extracelulares, se van a encontrar principalmente los que reconocen cosas extracelulares localizados en la membrana celular del neutrófilo, y lo vamos a tener aquí. Tienen más o menos esta forma, tienen la forma de un palito que cruza la membrana celular, e inclusive también tienen un dominio intracelular, que lo estamos viendo aquí, y tienen un dominio puramente extracelular. Esta parte del dominio extracelular que nosotros estamos observando aquí es un dominio extracelular rico en un aminoácido que se conoce como
leucina. ¿Alguna vez lo ha llegado a preguntar? Entonces, la leucina es el aminoácido más rico que se encuentra en el dominio extracelular del receptor de tipo TOL, cualquiera de los que vamos a ver. Además, también el receptor de tipo TOL tiene un dominio intracelular y este dominio intracelular se le conoce regularmente como dominio de tipo TIR. Dominio TIR, que sería de manera muy general la descripción bioquímica, la descripción estructural de este tipo de receptor de manera muy general. Es importante comentar que la parte que se va a unir al DAMP y la parte que se va a unir al PAM es la parte del dominio rico en leucina que se encuentra justo aquí en forma de ganchito en el medio extracelular. De manera muy general, esa sería la estructura general de los receptores de tipo TOL. Ahora, estos receptores de tipo TOL, ¿cómo se van a nombrar o cómo los vamos a ir conociendo nosotros? Bueno, depende mucho de el receptor de tipo TOL que estemos hablando. Estos receptores de tipo TOL generalmente, y punto importante para que puedan reconocer su PAMP o su DAMP, van en parejas. Siempre van a haber dos receptores de tipo TOL para que puedan ser funcionales y puedan reconocer un PAM o un DAM. Siempre tiene que estar en pareja, siempre tiene que haber dos receptores del tipo TOL. Y estos diferentes receptores, pues sería muy fácil si solo hubiera uno, pero a lo largo del estudio de la inmunología se han reportado diferentes receptores de tipo TOL, siendo así que tenemos una amplia gama de estos descritos. Estos receptores de tipo TOL que nosotros vamos a mencionar, se les pone un nombre. El nombre que se le va a poner va a ir en primer lugar por, es más, vamos con este para que sea un poquito más grande, va a ir en primer lugar por la T y una T seguido de una L y una R de su nombre, TLR. Entonces eso ya nos hace hablar que son receptores de tipo TOL o Toll-like receptor. Y para saber a qué tipo de receptor de tipo TOL nos estamos enfrentando o estamos hablando de él, se le pone un número. En el caso del primer receptor de tipo TOL, TLR, pues pueden adivinar si es el primero, se le puso el nombre de TLR1. Y TLR1, para poder reconocer su ligando o su PAM y su DAM, tiene que juntarse con otro TLR, TLR2. Entonces, si nosotros pusiéramos este ejemplo aquí, TLR1 lo tendríamos, vamos a cambiar de lápiz, TLR1 lo tendríamos aquí, y en el caso de TLR2 se va a estar juntando con TLR1 y aquí tendríamos nuestros dos receptores, el TLR1 y el TLR2 que van a juntos, van a participar para poder reconocer a su ligando. Quizás sería un poquito más fácil si los dibujamos de manera diferente aquí al lado en la membrana de la célula. Entonces tenemos por un lado aquí a TLR1 y del otro lado tendríamos a TLR2. Dejen, dibujo la R, me comí la R, a TLR2, los tendríamos juntos aquí. Y necesitan estar juntos porque los dos son necesarios para reconocer al PAMP o al DAMP del que estemos hablando. Entonces son muy necesarios. Siempre tienen que haber al menos dos. En este caso el primero se va a juntar con el TLR2. Entonces nuestra dupla de receptores aquí estaría mediado por TLR1 y por TLR2. ¿Qué es lo que van a reconocer TLR1 y TLR2? Que acuérdense que el segundo punto era importante saber cuál era su ligando. Y en este caso, lo que ellos van a reconocer o a lo que ellos se van a ligar para poder reconocerlo va a ser a una cosa que se conoce como lipopéptidos. Lipopéptidos. Los lipopéptidos son proteínas asociadas a ácidos grasos que se encuentran principalmente en algunas bacterias especiales que no suelen tener características propias tanto de gram positivas o de gram negativas. Y como lo veíamos, pues es una molécula, todo lo que esté en rojo a partir de ahora va a ser un PAM. Entonces este es un PAM que se encuentra en la estructura bacteriana de algunas bacterias, que es importante que tenemos que conocer. El siguiente receptor de tipo TOL que nosotros tendríamos es el TLR2, pero en este caso sería TLR2 con otro TLR2, o sea, dos del mismo juntos. Aquí sería TLR2
con otro TLR2. Aquí serían dos exactamente del mismo, dibujados en nuestro ejemplo de nuestra célula que tenemos aquí. Lo que tendríamos que hacer pues es reemplazar el receptor rojito por el receptor morado para que así se convierta en un TLR2. Entonces en este segundo ejemplo va a haber dos siempre del mismo, que va a ser dos del segundo TLR. Pero la verdad es que ya escribir que son dos del mismo, pues muchas veces no es práctico. Podríamos escribir TLR2 al cuadrado de esta manera y a lo mejor sería también un poco mejor, pero no es práctico. Entonces, al menos para fines de la clase y para fines de la mayoría de los libros a los que ustedes se van a enfrentar, a Scooby, generalmente solamente les van a hablar sobre uno. TLR2, y dice, TLR2 reconoce esto, TLR4. Si no se hace asociación de que este se una con otro diferente, se está obviando que se están ocupando dos del mismo grupo de TLRs o del mismo número de TLRs para reconocer a su ligando. Y en el caso especial de TLR2, cuando se junta con otro TLR2, lo que van a reconocer, perdón, vamos a escribirlo con rojo, lo que ellos van a reconocer es un DAMP, o es un PAMP, perdón, es un PAMP que se conoce como peptidoglucano. Peptidoglucano, que si ustedes recuerdan de sus clases de bacteriología, el peptidoglucano es un componente muy importante de la pared celular de las bacterias, pared celular de las bacterias, tanto gram positivas como gram negativas, porque ustedes se acuerdan, ambas tienen pared celular. La diferencia es que las gram positivas regularmente tienen mayor cantidad de pared y las gram negativas tienen una membrana externa, la pared celular y una membrana interna, y en la parte de en medio, que es donde está la pared, tienen menos concentración de peptidoglucanos. Es por eso que si bien los TLR2 podrían servir para reconocer a ambos tipos de bacterias, generalmente nos ayudan más en el caso de bacterias gram positivas, porque son las que tienen mayor cantidad de peptidoglucanos. Y en el caso especial de aquí de TLR2 van a reconocer un componente que se encuentra embebido dentro del peptidoglucano o es parte como tal de la estructura del peptidoglucano que se conoce como ácido lipotecoico. Ácido lipotecoico. Ese va a ser su PAMP del TLR2. Siguiendo con estos ejemplos, el siguiente receptor de tipo TOL, el siguiente TLR, técnicamente, y si seguimos la numeración, tendría que seguir el número 3, pero para fines de esta clasificación nos saltamos al 3 y llegamos hasta el TLR4. El TLR4 es el siguiente receptor, se asocia también con otro del mismo, con otro TLR4, es una dupla de dos cuatros, y cuando se asocian estos dos juntos, van a reconocer una cosa que se conoce como lipopolisacáridos. Lipopolisacáridos, sacáridos, abreviado generalmente como LPS, que recordando de nuestras clases de bacteriología, hay unas bacterias que se tiñen gram negativo a la tinción de gram y es porque tienen una membrana externa, pared celular aquí adentro poquita y una membrana interna. Y atravesando toda la estructura va a haber una molécula que se conoce como lipopolisacárido. Es una biomolécula bastante grande porque es lipos de ácido graso y carbohidrato polisacárido. Esta cosa que atraviesa toda la membrana se conoce como LPS y es un componente estructural bastante importante de las bacterias gram negativas. Tanto los lipopéptidos como los peptidoglucanos como los LPS no lo pueden dejar de expresar las bacterias porque si no se mueren. Y además, un punto muy importante que utiliza el cuerpo, nosotros no expresamos los lipopéptidos de las bacterias que reconoce TLR1 y TLR2. Nuestras células no tienen pared celular y por lo tanto no hay peptidoglucanos ni ácido lipotecoico en su membrana. Y además, no tenemos LPS atravesando toda nuestra membrana. Entonces es por esto que el sistema inmunológico decide usar estas cosas como PAMS, recordando la definición de PAMS que revisábamos en el primer video. El siguiente receptor que nosotros vamos a encontrar
Ahora sí sigue la secuencia de números y se conoce, y ustedes ya pueden adivinar, que es el TLR5. TLR5, al igual que los demás, se une con dos 5 y va a reconocer una sustancia, una molécula que se conoce como flagelina. La flagelina es una proteína que se encuentra presente en la estructura de las bacterias que se conoce como flagelo. Y nuestras células no tienen flagelina y no están flageladas del mismo modo que las bacterias. Entonces, por eso funciona como PAMP. Por lo tanto, TLR5 nos serviría para las bacterias flageladas. Además de TLR5, pues el siguiente que seguiría en la lista es TLR6. Pero, al igual que como pasa con el 1, TLR6 tiene que unirse con otro diferente que es TLR2. TLR6 y TLR2 se van a unir los dos para poder reconocer de igual manera lipopéptidos. Lipopéptidos. Van a reconocer principalmente lipopéptidos, especialmente de quién, de una bacteria que se va a conocer como micoplasma. Es para una de las bacterias para las que nos puede ayudar, micoplasma. Además de estos lipopéptidos, puede reconocer otra estructura que se conoce como simosan. El simosan es un componente muy importante también de los microorganismos que tienen fase de levadura. Y también pueden reconocer una proteína que se abrevia como GPI, y no es gracias por invitar, se abrevia como GPI, que generalmente va a estar presente en un microorganismo que se conoce como Trypanosoma cruzi. Va a estar presente en Trypanosoma cruzi. PAMs bastante importantes y bastante específicos, sobre todo de TLR2 con TLR6, que pueden llegar a ser pregunta de examen. Entonces es importante que también recuerden estos ligandos, estos PAMs, al momento de estar estudiando. Punto importante hasta aquí. Entonces hasta aquí pues ya la verdad es que tenemos bastantes PAMs para poder recordar. Punto importante, entonces TLR2 con TLR1 reconoce lipopéptidos, nos sirve principalmente para las bacterias que no cumplen con las características estructurales en su pared para ser clasificadas como gram positivas o gram negativas. Hay varias de ellas, como por ejemplo el caso de micoplasma. TLR2 serviría principalmente para el reconocimiento de peptidoglucanos y por eso sería no únicamente, pero el principal o su principal función contra gram positivos, también gram negativos, pero principalmente un mayor papel en gram positivos. TLR4 no hay ninguna duda, los LPS únicamente se encuentran en los gram negativos, que sería para el que nos serviría mejor. TLR5 para flagelina y por tanto para bacterias flageladas, como lo puede ser E. coli o Salmonella, y TLR2 junto con TLR6, pues cada uno ya con su microorganismo en específico, que es importante las situaciones que les mencionaba que teníamos que conocer. Y finalmente, dentro de nuestro abordaje, el último paso era conocer cuál era la acción de este receptor una vez que se activaba. Y en el caso de los receptores de tipo TOL, la acción que ellos van a desencadenar se conoce como inflamación. Lo que ellos van a ocasionar es inflamación, entonces ellos van a hacer inflamación. Es importante que recordemos hasta aquí. ¿En qué células se expresan? La verdad es que los receptores de tipo TOL están muy bien distribuidos en un montón de células, entonces los podemos encontrar en un buen de células y para eso no vale la pena revisar en el video cuál es la célula específica de cada uno de los receptores, pero se pueden encontrar en un montón de ellas. Y finalmente, pues ya cumplimos con las características que decíamos de los nombres, pues es familia, vamos a anotarlo con el láser, de los nombres que es PRR, TLR1, TLR2, TLR3, bueno, el 3 no lo vimos, 4, 5, 6. La localización van a ser membranales, ahorita hablamos de eso, vimos sus PAMs principalmente, las células un montón, y la consecuencia es inflamación. Les mencionaba y les iba adelantando un spoiler que su localización, al menos en este tipo de los receptores de tipo TOL que nosotros anotamos aquí, serían extracelulares, pero en la membrana extracelular. Estos son membranales, pero en la membrana extracelular. Estos se van a encontrar en la membrana extracelular.
Por eso también a los receptores de tipo TOL se les conoce como membranales. Membranales en membrana celular, en la membrana celular. Y al momento de que se encuentran en la membrana celular, nos servirían para reconocer cosas del medio extracelular. Y tiene mucho sentido porque pues, las bacterias, muchas de ellas, sus mecanismos de daño son a nivel extracelular, ya sea gram positivas, gram negativas, micoplasma, levaduras o trypanosoma cruzi pueden encontrarse en el medio extracelular y por eso estarían localizados ahí, que sería nuestra primera familia de receptores hasta este punto.